Hola, ¿cómo están? Soy Hideo, tengo 21 años. Hoy es mi 59º devocional y hoy vamos a ver Rema. Creo que era Rema, que es revelación. Hoy vamos a ver no solamente un versículo, sino vamos a ver múltiples versículos que apoyan este título de Rema. Bien, el primero es Lucas capítulo 24, versículos 45, que es: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En la NTV dice: entonces le abrió la mente para que entiendan las escrituras o entendieran las escrituras. Para que sepan el contexto, es que Jesús, después de haber resucitado, dos discípulos, Cleofás y Simón, se encontraban caminando en el camino, para la redundancia. ¿Y qué pasa? Que Jesús les cerró el entendimiento, o sea, digo así porque es como Zack, ¿viste? Les cerró el entendimiento y ellos no reconocían que él era Jesús. Entonces, bueno, Cleofás y Simón le explican todo el mambo que está sucediendo, de que el Mesías fue crucificado y de hace 3 días, y que ellos pensaban que él iba a liberar al pueblo de Israel, estaban decepcionados y demás. Y él dijo: insensatos, ¿acaso ustedes no pueden ver? Les dijo Jesús, y les fue explicando desde Moisés hasta los profetas de cómo el Mesías tenía que ser crucificado, cómo es que el Mesías tenía que ser muerto, y para morir por los pecados y resucitar entre los muertos, ¿no? Y él hizo, dice la escritura, que él hizo como que se iba, y Simón y Cleofás le dijeron: no te vayas, come con nosotros, quédate una noche, después te vas. Se quedaron, comieron pescado, y Jesús, antes de irse, les abrió el entendimiento y ellos lo reconocieron así, y ahí el frente de ellos, tac, desapareció, como si parpadearan así los vagos y desaparece. Y ellos dijeron: no, nuestro corazón ardía cuando él nos explicaba la escritura. Y wow, es muy interesante, porque Jesús les abrió el entendimiento. Él puede sellar el entendimiento y abrir el entendimiento cuando más se le plazca. Bien, dice: el Espíritu de Dios, conforme nos vamos lo vamos buscando, vamos orando, vamos ayunando, nos va abriendo el entendimiento y brindando comprensión de escrituras que siempre estuvieron, mas nunca las vimos porque nuestros ojos estaban velados. Es decir, ellos conocían las escrituras, pero por más que conocían las escrituras, no podían ver lo que Jesús les mostraba. Por eso es que Jesús después les muestra y les abre el entendimiento. Eso es el Espíritu de Dios con nosotros. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 18, nos cuentan la historia de cómo es la conversión de Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Él era de la benjaminita, era de la tribu de Benjamín, y él agarraba a los cristianos, los mataba, los torturaba, hombres, mujeres, no le importaba nada. Y un camino a Damasco, junto con su tripulación, ¿verdad? Se iba, y dice que vino una luz sobre él y ¡pah! Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. O en Lucas 24, 25 al 32, el referente de que ya habíamos dicho antes: tenemos un velo que no nos deja comprender. Pero exactamente, ¿qué debemos comprender? Ellos trataban de entender la situación. Por ejemplo, el de Lucas 24, versículos 25 al 32, cuando hablaban con Jesús, Cleofás y Simón. Ellos trataban de entender qué es lo que había sucedido. Entonces Jesús les explica y después les abre el entendimiento. Y ahí pueden ver. Saulo de Tarso, en cambio, él creía que estaba persiguiendo a unos herejes, pero resultó que el hereje era él, porque ya había hecho un nuevo pacto el Señor y demás, y el Señor le abrió el entendimiento después de la intercesión de Esteban el mártir. Ahora,
Dice la Escritura de una manera que nos dice, yo voy delante de ti, te mostraré secretos que tú no conoces, te mostraré riquezas escondidas que ojo no vio, oído no oyó, y que no subieron a corazón de hombre. Y que no subieron a corazón de hombre, es decir, que no llegaron a entendimiento, ni comprensión, ni al pensamiento de hombre. Es decir, que el Señor te muestra revelaciones que jamás imaginaste, que jamás pensaste, que no pudiste, que no podés entender porque no te llega a la comprensión. Al que te da la comprensión, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, estas revelaciones no nacen de carne y sangre, sino de revelación del Padre. También debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no. En Mateo 16, versículos 16 al 17 nos dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha dicho ni carne, ni te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces, mientras más intimamos con Dios, Él nos va revelando los secretos de su corazón. Y mientras más nos va revelando secretos de su corazón, nuestra mente va pensando más en el reino de los cielos y menos en la tierra. Es decir, tenemos que mantener nuestra mente en su reino, nuestros ojos en su reino, nuestro corazón en su reino. Porque si nuestro corazón no está en su reino, es imposible que lleguemos a pensar cosas del reino. Ahora, mientras intimamos con Dios y le amamos a Él, nos bendice, revelándonos su corazón, como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10, e Isaías 64, versículo 4. La palabra que aparece en 1 Corintios 2, versículo 9 al 10, que ya se les voy a mostrar para que escuchen, para que lean, para que investiguen ustedes mismos. Disculpen. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Un versículo más adelante dice, ¿por quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que es espiritual. Bien, la palabra revelar que aparece aquí en el versículo 10 que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, esa palabra viene del griego koine, apocalipto, que significa desvelar algo que estaba cubierto. El Espíritu revela todo lo que desea en la intimidad. En Hechos 9, versículo 17 al 18 dice, Jesús envió a Ananías para que las escamas de los ojos de Saulo caigan y pueda ver. Es decir, que esas escamas eran la vela de Saulo. Cuando cayeron, en vez de ser Saulo, era Pablo. O sea, se convirtió en Pablo. Es decir, Dios le cambió el nombre, Dios le cambió, pasó de ser vieja criatura a nueva criatura. Dios lo restauró. Ahora ya no era Saulo de Tarso el perseguidor de cristianos, ahora empezó a ser Pablo de Tarso el apóstol de gentiles. Ahora, en Hechos capítulo 10, versículo 15, que creo que ese ni siquiera era para leer, pero bueno, veamos qué dice. Ahora, la revelación de Dios transforma a la persona, la transforma, la cambia. Y lo que Dios purifica no lo podemos llamar inmundo, dice la palabra. Es decir, aquí, por ejemplo, Pedro, él hablaba
con Dios y Dios decía, come estos animales. Y eran animales que, según el rito judío, los consideraban impuros. Pero Dios dice, volvió la voz a él la segunda vez y dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común, o mejor dicho, inmundo. Es decir, ya no somos comunes, sino somos limpiados, somos criaturas nuevas, ya no estamos en el pasado, ahora estamos en el presente y nuestro presente es lo que Dios destinó para cada uno de nosotros. Dice en Efesios 1, versículo 17 y versículo 19. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Orando por los efesios, Pablo, es decir, Saulo, nueva criatura en Cristo Jesús, orando por los efesios para que el Señor dé un espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. Dice la palabra en Oseas, no recuerdo cuál era, creo que era Oseas 3:7, dice, por falta del conocimiento se pierde la palabra de Dios, por falta de la palabra nos perdemos. Si no nos llenamos de la palabra, no somos cristianos. O sea, la palabra es que nos transforma, la palabra es que nos edifica, la palabra es que nos consuela, la palabra es que nos guía, la palabra es que nos hace dar fruto, la palabra, la oración, el ayuno, es que nos llena de Dios y nos suelta de nosotros mismos. Entonces, cuando el velo cae podemos ver claramente. Y para que Dios muestre su corazón debemos mostrarle el nuestro. Para mostrarnos su intimidad, sus secretos debemos dar ese paso y mostrarnos tal cual somos. ¿Cómo? Pidiendo la ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no está, pero la naturaleza de Dios sí está. El único que nos puede ayudar es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, porque para eso está, para ayudarnos, pero no solo para ayudarnos, sino para ser nuestro amigo. Y si no lo consideramos amigo, no lo tratamos como amigo, entonces no podemos esperar de él que nos considere su amigo si nosotros no le consideramos nuestro amigo. Entonces, espero que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes y busquen esa revelación de la palabra, busquen esa rema de la palabra, busquen esa revelación que los ayudará no solamente en lo que es el ministerio, no solamente que es en el llamado, no solamente en lo que es el propósito. Eso, sin ofender muchachos, muchachas, pero no es lo importante eso de él. El cómo vas a ser usado por Dios es hermoso, sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es tener una intimidad con Dios. Lo importante es tener una relación con Dios. Lo importante es ser con Dios, ser uno con Dios. Porque si no buscas ser uno con Dios y buscas el ministerio, buscas el llamado, buscas el propósito, estás mal enfocado. Simple y directo, estás mal enfocado, mal enfocado. El propósito por el cual Dios te creó, dice la palabra, es que para alabarla a Él, para tener una relación con Él. El llamado y el propósito es parte de eso, sí. Y va a ayudar a muchas personas, sí, y va a acercar a muchas personas a Dios, totalmente. Pero no es el foco es el corazón de Dios. Y si no buscas el corazón de Dios, reexamínate, diría arrepiéntete, pero no. Busca de todo corazón al Señor y piensa, si tú fueras padre y vinieras aquí tu hijo, tú lo que querrías de él es pasar tiempo con él, no que él venga simplemente por los favores que tú le puedes dar. Quisieras que venga por ti, no por lo que le puedes dar. Y es lo mismo con el Señor. El Señor quiere que vayamos a Él, no por lo que Él nos puede dar, sino por quién es Él. Eso es lo más importante. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Y no se preocupen si no tienen el sentimiento, no tienen la intención. El Señor es quien nos ayuda. Él es el que nos ayuda. Así que lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él, como dice la palabra, y daremos fruto, solo permaneciendo en Él. Así que el Señor los bendiga, los guarde y los cuide y que hagan ustedes su voluntad. En el nombre de Jesús, amén.